Hola, ¿qué tal amigos? Esto es How to Spanish. Y hoy estamos afuera nada más para cambiar un poco de escena, pero hoy tenemos una clase bien corta, bien interesante de vocabulario. Y en este video te vamos a hablar de 3 expresiones que tienen que ver con partes del cuerpo, pero que su significado no tiene nada que ver con el cuerpo. Apréndetelas porque son muy útiles. La primera es con la mano en la cintura. Y lo que esto significa es que algo es realmente fácil, que puedes hacerlo sin problema. Entonces, tal vez tú puedes dibujar con la mano en la cintura. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar español con la mano en la cintura porque somos hablantes nativos. Y no estoy muy seguro de esto, pero me parece que decimos con la mano en la cintura porque cuando necesitas hacer un trabajo difícil, necesitas tus 2 manos. Entonces, si puedes hacer un trabajo con una sola mano, significa que es bastante fácil, ¿no? Y la frase número 2 es sin tocarse el corazón. ¿Se dieron cuenta? Ahora estamos hablando del corazón. Y esto tiene que ver cuando tú eres una persona que no tiene escrúpulos. Bueno, no necesariamente. Simplemente significa que tú puedes tomar decisiones muy fríamente, que a veces no te tocas el corazón, porque a veces cuando nos tocamos el corazón, la verdad es que tomamos decisiones no tan objetivas. Sí, entonces, además de ser capaz de pensar fríamente, esto también puede tener algo negativo, ¿no? Porque las personas que no se tocan el corazón a veces pueden ser crueles. Entonces, esta expresión se usa también para decir que alguien no tiene consideración por las emociones de otras personas. Y la frase número 3 la va a ejemplificar David en este momento. Exacto, eso que él hizo fue poner cara de pocos amigos. Y lo que esto significa es bastante claro. Quiere decir que alguien tiene una cara que no es amigable para nada. Puede significar que está enojado, que está de mal humor o simplemente que no quiere que otras personas se acerquen. Eso es poner cara de pocos amigos. ¿Y por qué pocos amigos? Te preguntarás. Bueno, realmente las personas que son muy amigables, tú lo puedes ver en su cara, ¿no? Entonces creo que esta expresión hace referencia a que las personas que no son amigables, tú puedes decirlo por su cara. Desde el momento que lo ves dices, oh no, creo que no me voy a acercar a esa persona. Se ve que no quiere hablar con otras personas. Pero tú que estás aprendiendo español, no te preocupes. Si ves personas con cara de pocos amigos, pero que hablan español, tú habla con ellos. Seguramente cuando tú les hables en español, ellos van a decir, wow, esta persona está hablando en mi idioma. Creo que voy a hablar con él y seguramente les vas a sacar una sonrisa. Para terminar, vamos a darles un ejemplo de la vida real usando estas 3 frases. Bueno, no es tanto de la vida real porque es solo un ejemplo, pero aquí va. Mi amiga no puede manejar muy bien y el otro día yo le dije que yo podía manejar con la mano en la cintura. Entonces ella puso cara de pocos amigos porque yo no me toqué el corazón con mis comentarios. ¿Ah? Ah, muy bien. Creo que eso significa que tu amiga es muy mala para manejar y tú no se lo quisiste decir, aunque ella lo entendió. Espero que te haya gustado esta lección con 3 expresiones que usan partes del cuerpo. No olvides que todos los lunes tienes en este canal un episodio nuevo del podcast y otros días las lecciones como esta. Esperemos que te gusten, no olvides visitar nuestra página de Instagram, nuestra página de Patreon y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!